En este video, vamos a mirar dos ejemplos de la determinación de percentiles de una distribución uniforme. Nuestros problemas se basan sobre los datos que se muestran a continuación, que son 55 veces sonrientes, en segundos, de un bebé de 8 semanas. Asumiremos que el veces sonrientes, en segundos, siguen una distribución uniforme entre 0 y 23 segundos, inclusive. Esto significa que todos los sonriendo veces desde 0 a inclusive 23 segundos es igual de probable y, por lo tanto, coincide con el distribución uniforme teórica. Vamos a dejar que la variable aleatoria x sea igual a la longitud, en segundos, de la sonrisa de un bebé de 8 semanas de edad, donde el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 23. Y por lo tanto, el función de densidad de probabilidad es igual a f igual a 1 dividido por la cantidad 23 menos 0, que da f es igual a 1,23, que se muestra a continuación. Y ahora vamos a nuestros dos ejemplos. Primero se nos pide encontrar el percentil 90 para la sonrisa de un bebé de 8 semanas de edad. Este es el momento de sonreír donde el 90% de los tiempos de sonriente será menor o igual a ese momento sonriente. Así que si echamos un vistazo a el gráfico de la derecha, hay un poco de tiempo de sonrisa, llamémoslo K, digamos aproximadamente aquí. Así que llamaremos a este tiempo sonriente, K, donde el 90% de los otros tiempos sonrientes son menores o iguales a este momento sonriente. Lo que también significa que el área bajo la curva a la izquierda de K, esta área aquí, debe ser igual a 0,9. Así que podemos decir que la probabilidad que x es menor que k debe ser igual al área del rectángulo rojo, que es 0,9. Y sabemos que cada rectángulo es igual a la base por la altura, donde en este caso, podemos ver la base tiene una longitud de k unidades o lo que podemos decir es k menos 0. Y la altura es igual a el valor de la función de 1,23. Y por lo tanto, el área del rectángulo rojo es igual a k veces 1,23 y esto debe ser igual a 0,9. Y ahora para encontrar el percentil 90, simplemente resolvemos para k. Distribuyendo 1,23, tenemos 1/23k. Menos 0 es igual a 0,9. Y ahora para resolver por k, multiplicar ambas partes por 23. Simplificar. Tenemos k es igual a 0,9 veces 23, que es igual a 20,7. Así que ahora sabemos el 90 percentil es de 20,7 segundos. Lo que significa que el 90% de los tiempos de sonrientes son menores o iguales a 20,7 segundos. A continuación, ¿qué duración de tiempo en segundos es el 25% de los tiempos de sonrisa más largos? Para un niño de 8 semanas sonrisa del bebé no por encima. Así que de nuevo, vamos a seguir adelante y modelar esto usando el gráfico. Hay un poco de tiempo sonriente, K, digamos aproximadamente aquí, donde el 25% de los tiempos de sonrisa más largos son mayores o iguales a k, y por lo tanto, el área a la derecha de k, bajo la función de densidad de probabilidad, esta área aquí debe ser igual a 0,25. Pero esto también significa que el área a la izquierda, esta área en verde, debe ser igual a 0,75. Y eso es importante reconocer porque también nos dice que este K es el percentil 75 de los tiempos sonrientes. Así que podemos configurar esto de dos maneras. Podemos configurar nuestra probabilidad utilizando el símbolo mayor que y la igualdad, y establecerlo en igual al área del rectángulo rojo, o podemos utilizar el menos que, y símbolo de igualdad y establecer la probabilidad igual al área del rectángulo verde. Será más fácil configurarlo usando el rectángulo verde porque entonces la longitud de la base es igual a solo k unidades. Si usamos el rectángulo rojo, la base va a ser igual a 23 menos k, así que voy a mostrar ambas configuraciones, pero lo resolveremos usando el rectángulo verde. Usando el rectángulo verde, tendríamos la probabilidad que x es menor que k. Es igual a 0,75. Usando el rectángulo rojo, tendríamos la probabilidad que x es mayor que k es igual a 0,25. Vamos a mostrar un paso más en ambos. El área del rectángulo verde va a ser igual a k menos 0 veces 1,23.
que sabemos es igual a 0.75. O usando el rectángulo rojo, la base es igual a 23 menos k. Y la altura es igual a 1,23. Y esto es igual a 0.25. Así que obtendríamos el mismo solución para k en ambas ecuaciones. Voy a entrar y terminar usando esta primera ecuación porque es más fácil de resolver. Distribuyendo 1,23, tenemos 1/23k. Es igual a 0.75. Una vez más, para resolver por k, nos multiplicar ambas partes por 23. Simplificar. Tenemos k es igual a 0.75 veces 23 es igual a 17.25. Y de nuevo obtendríamos el mismo resultado resolviendo esta ecuación aquí para k. Ahora que sabemos k, sabemos que el 25% de los tiempos de sonrientes son de 17,25 segundos o superiores. Espero que hayas encontrado esto útil.